¿Me puedes recordar lo que haces aquí? Cuando caces un animal, tráelo aquí y te daré algo por él. Si cazas alguno muy especial, puedo disecarlo y montarlo en una tabla. Dicho lo cual, no puedo hacer mucho hasta que me construyas un sitio en el que trabajar. No voy a curtir las pieles sobre una mesucha. Tengo que irme. Nos vemos pronto. ¡Feliz caza! Gracias por todo. Ya sea piel, carne o hueso, tan solo ofreceremos lo mejor. Y si vas a salir de caza, piensa en traernos tus presas. Te curtiremos sus pieles y sus cabezas. Sí, llevo años haciendo trofeos para Petra y es una mujer de lo más exigente. Para todo. Lo recordaré. Disfrutad de vuestro nuevo hogar. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Qué ocurre con Oxfordshire? Sigurd me dijo que debía ir. Ah, sí. De hecho, ahora mismo está allí. Quiere que te reúnas con él lo antes posible. Se ha aliado con un Zeng rebelde llamado Gidrich y espera poder convertirlo en regidor a cambio de que nos jure lealtad. Hay una taberna en el centro de Buckingham. Sigurd te estará esperando allí. Iré con mi hermano, pues. ¿Dónde está Buckingham? A orillas del río Granus, que divide Oxfordshire. Sigurd estará encantado de verte. Vamos a parar aquí. Aquí necesito ocultarme. Estos soldados están muy heridos. Una taberna. Debe de ser aquí. Sigurd no está aquí. Preguntaré. Esos soldados siempre lo dejan todo perdido. ¿Eres tú la tabernera? Aquí no eres bienvenido. Ya he tenido bastantes disgustos con daneses. No he venido a causar problemas. Busco a mi hermano, un nórdico corpulento. Ese fue el que armó todo el jaleo. Él y otro tipo estuvieron hablando con el Zeng Gidrich. Luego entraron los soldados de Lady Edwin y empezó una pelea. Tu hermano y el moreno escaparon. Pero los soldados atraparon a Gidrich. Una lástima. Por estos lares le tenemos mucho aprecio. ¿Hacia dónde fue mi hermano? ¿Por qué te interesa tanto saberlo? Tan solo es una pregunta. Danés, como montes una escena o empieces una riña, llamaré a los soldados. Pareces respetar a ese tal Gidrich. Si estaba hablando con mi hermano, será porque quiere lo mejor para esta comarca. Quizás seas una mujer que también quiere que Oxfordshire sea libre y decida su propio futuro.
Una mujer dispuesta a defender a su pueblo y que no se dejará pisotear por los opresores. Espero serlo. Esa mujer me ayudaría a buscar a los amigos de Gidrich. No te falta razón. Tu hermano y su amigo saltaron por esa ventana y se fueron corriendo en dirección al río. Seguro que se escondieron en una de las casetas de pesca. Sigurd y Basim fueron hacia el sur. No habrán llegado muy lejos. Buscaré por el río. Huele a caseta de pesca. Un buen escondite. ¡No! ¡Espera! Ajalan was Ajalan, Eivor. Podríamos haberte despellejado aquí mismo, matalobos. ¿Por qué estás tan alterado, hermano? No eres así. Habrás visto que nos persiguen la mitad de los soldados de la comarca. ¿Por eso no has vuelto a casa? ¿Estás jugando al escondite con soldados mercianos? Tu hermano está ocupado, Eivor. Tiene asuntos urgentes que resolver. Me alegro de volver a verte, Basim. Aunque no estés llevando a mi hermano por el buen camino. No me corresponde a mí guiar a tu hermano como a un caballo embridado. Tampoco estaría mal. Hermano, deberíamos estar forjando alianzas. Dile a Basim que se vaya o no te deparará nada bueno. Eivor, por todos los dioses, me alegra que estés aquí. He estado trabajando para formar una alianza. Un Zeng de la zona llamado Gidrich me ha jurado su lealtad. He oído hablar de él. La tabernera también mencionó a una tal Lady Idwin. ¿Por qué no nos aliamos con ella? El marido de Lady Idwin fue el regidor de la comarca hasta que el ejército de Gudrun lo mató. Ahora ella defiende la causa de su marido y el rey Alfred de Wessex ha prometido ayudarla. Idwin busca vengarse de los daneses que robaron su sustento y a su marido. Por lo que sabemos, Alfred es un rey despiadado. Si Idwin tiene todo su apoyo, esta comarca quedará en manos de Wessex. Y para enfrentarte a ella te unes a un Zeng insignificante que lidera una banda de granjeros y pescadores. Ten fe, Eivor. Cientos de sajones armados con bieldos y hoces pueden ser aterradores. Dioses. Todo hombre y toda mujer, noble o campesino, tiene en su interior la simiente de algo grande. Cierto. A veces más grande de lo que alguien normal puede entender. Idwin ha capturado a Gidrich. Vuestro plan ahora es un montón de ceniza. No si hacemos algo al respecto. Idwin ha llevado a los prisioneros a la casa comunal. Podemos realizar un ataque sorpresa. Debemos hacerlo si Gidrich es nuestra mejor opción para una alianza. Sigurd, ¿te ha convencido Basim para hacer algo que nos aportará poco? Eivor, ¿crees que ya no sé cómo planificar una guerra? Escucho a Basim porque es sabio, pero yo soy quien manda. Su aspecto me dice que solo confía en sí mismo. Basim es reservado por naturaleza, pero es inteligente y sincero. Y me ha hecho ver una... ¡Este es tu fin! Basim es reservado por naturaleza, pero es inteligente y sincero. Y me ha hecho ver una verdad espléndida. Me ha prometido una recompensa tan extraordinaria, tan increíble, Hermano, que te maravillará. nuestros lazos son fuertes como un hacha de guerra. No dejes que las profecías de buena fortuna de Basim te distancien de nuestro objetivo. Nuestro objetivo está claro. Pronto seremos los amos de Mercia y de toda Inglaterra. Pero Basim es muy perceptivo.
Ha visto sabiduría en las arrugas de mi cara. Ha oído la letanía de mis ancestros y... En fin, ya tendré tiempo para contarte mi saga. ¡Echadme una mano! Sigurd, mata a esta sucia pescadera. Guardad las armas. Gidrich será juzgado por traición, al igual que el resto de Thengs en este condado. Tú eres quien nos ha traicionado, Edwin. Te has aliado con Alfred de Wessex. Cierra el pico. Eres el perro faldero de los daneses. Nos quieres vender a Wessex y a ese malnacido de Alfred. No lo consentiremos. Edwin, ya no eres más que una viuda insolente. El poder que tenías se lo llevó tu esposo a la tumba. ¡Maldito pagano! ¡Eres un danés nauseabundo! ¡Me cago en todos vosotros! Edwin, piensa bien tus próximas palabras. Tienes ante ti al futuro amo y señor de toda Inglaterra, Sigurd, del voraz clan del Cuervo. Suelta las armas, libera a mi amigo y besa mis distinguidos pies. No tendrás una segunda oportunidad. Sigurd, te has vuelto loco. Y tú vas a besar mi sonrosado culo, paliducho. Ya me he hartado de esta escoria. ¡Acabad con ellos! Despellejadlos vivos y haced monturas con su piel. Has elegido. Gidrich, ¿qué te han hecho? Entretendré a ¿Se esa puede rana. saber en qué lío te has metido? ¡Desatadme! ¡Puedo luchar contra estos malnacidos! ¡Por eso! ¡Ya verás! ¡Lo pagarás! ¡Maldita sea! ¡La arpía se ha escapado! Por Dios, sí que sabes luchar. Muchas gracias. Gidrich, este es Eivor, mi hermano de Encantado. armas. ¿Ese era tu plan, Sigurd? ¿Convencer a Edwin con la vaga esperanza de que reinarás? No es esperanza, es una profecía. No hay tiempo para discutir. Edwin tiene a los Thengs de la comarca. Si no lo impedimos, estarán muertos al anochecer. Cúrate esas heridas, Gidrich. Liberaremos a tus amigos. ¿Y qué hay de Fulke? Nos prometiste que nos veríamos con ella. Sí, os lo prometí, pero no logro entender por qué queréis hablar ¿Dónde con... está? El Zenhold lo sabrá. Fulke vive en sus dominios. Pero si no detenéis el juicio, Hold morirá junto a los demás. Dinos dónde tenemos que ir. Sus vidas dependen de lo rápido que hables. Al suroeste, a mitad de camino hacia Oxford, en la guarnición de Leigh. Basim, Eivor, a los caballos. Otra vez juntos, Eivor, con armas en mano y un corazón ardiente. ¿Quién es esa tal Fulke que ha dicho Basim? Una aliada, Eivor. Una aliada muy importante. Una devota que anuncia profecías y tiene conocimientos secretos. Esa no es la clase de alianza que buscamos, Sigurd. Es incluso mejor. Ni te imaginas los hallazgos que nos Hablas de esperan. manera extraña. Porque me siento vivo, Eivor. El fuego de la batalla me da vida. Como en los viejos tiempos, ¿verdad? Sí, Sigurd. Como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas la primera vez que matamos a un ciervo de 10 astas pasado el camino del norte? Lo abatimos juntos lanzando flechas que parecían dardos de hielo. Y usamos unas tibias afiladas para despellejarlo. Tú por la derecha, yo por la izquierda. Saltamos y atacamos. Caímos al suelo como cae un árbol talado. Y luego la lucha feroz. Me mordió una mano. No sabía que los ciervos daban mordiscos. Luego le rebané el pescuezo al animal y derramó todo su vino vital. Así acabamos con él. Bonitas historias de hermanos.
Una de las miles del glorioso amanecer de nuestras vidas, Basim. Todavía no me has contado quién es esa tal Fulke. Lo haré en el momento adecuado. Fulke es el eje de un plan mayor. ¿Mayor que conquistar Inglaterra? ¿Qué plan es mayor que ese? Paciencia, Eivor, paciencia. De acuerdo. No me cuentes tus secretos, hermano. Pero si esta alianza fracasa, se irán contigo a la tumba. Esa fiebre se te pasará cuando conozcas toda la verdad. Te lo prometo. Ahí están celebrando los juicios. Neoja está sedienta, amigos. ¿Atacamos con todas nuestras fuerzas? No, hay que tener cuidado. No dejemos que el verdugo blanda su hacha. Están a punto de ejecutar a los prisioneros. Estos súbditos han traicionado el juramento que hicieron. No es cierto. Silencio. Son acusados y declarados culpables de difundir calumnias contra nuestra honorable ley y de participar en actos indecentes y de sedición. Y una mierda. Todos serán llamados a declarar. ¡Que Dios te maldiga! Abre esta maldita jaula, por favor. No te alejes. Ayudaré a los otros. Los Thanks fieles y leales. ¿Qué mal han hecho? Lady Edwin está detrás. Juntos ¡Por Dios y por Mercia! ¡Vete al infierno! ¡Ya está! ¡Te mataré! ¡Voy a por... ¡Conmigo, hermano! ¡No te me vas a escapar! Debemos acabar con Edwin de una vez por todas. Me envía Gidrich. Vámonos de aquí ahora mismo. Benditos seáis. Gracias a vosotros podré vengarme de Lady Edwin. Soy el Zeng Holt. ¿Gidrich está vivo? Está a salvo en Buckingham. Zeng, luchamos por la misma causa. Queremos que estas tierras estén en manos de quienes aman Mercia, sean sajones o daneses. Bien sabe Dios que prefiero que mi hija se case con un danés antes que vender uno de mis cerdos a alguien de Wessex.
Si Gidrich os apoya, podéis contar conmigo. Nos han dicho que conoces a una devota llamada Fulke. ¿Dónde está? ¿Podemos olvidarnos de Fulke? Idwin es nuestro objetivo. Fulke guarda un secreto que puede cambiar el curso de esta contienda. Sin ella, mi propósito aquí es inalcanzable. ¿Hablas de Fulke la loca? ¿Lo ves, hermano? Tu misteriosa Fulke está mal de la cabeza. Loca o cuerda, quiero hablar con ella. Debes saber que Fulke es una hereje. Una enemiga de la Iglesia que siembra ideas ponzoñosas. Dice que ha visto a Dios o que ha hablado con él. Por eso ha sido apresada por Lady Idwin. Lo que no sé es dónde la tiene. Supongo que en un monasterio. Tendremos que indagar. Sigurd, no deberíamos ir a contarle a Gidrich lo que ha pasado aquí. Puedes hablar con él en mi nombre, pero debemos darnos prisa. La vida de Fulke corre peligro. ¿Vamos a arriesgar todo lo que hemos ganado aquí por culpa de esa mujer? Confía en mí, Eivor. Fulke es muy importante. Pronto lo comprenderás. Eso espero. Tenemos un campamento al este de Linford, un antiguo puerto en el Gran Us. Nos vemos allí. Los Thengs reuniremos un Firth y os ayudaremos a acabar con Idwin, cueste lo que cueste. Ve a contárselo a Gidrich y dile que estaremos listos cuando nos necesite. Toda ayuda es poca. No hay soldados. Gidrich debe de haberse ocupado de ellos. Bien abastecida. Has hecho bien en capturar esto, muchacho. Jarras de aceite, flechas de espingarda, forraje y más cosas. Coge lo que sirva y quema el resto. Gidrich. Eivor, ¿viven los Thengs? Todos están vivos. Van a reunir un Firth con combatientes. Puedes contar con todos ellos, Gidrich. Vamos a necesitar a todos nuestros hombres para acabar con Idwin. Entonces, ¿tú y tu hermano seguís conmigo? Admiro tu franqueza, Gidrich. Cuenta con mi hacha y con la de mi hermano. Idwin ha sentado ya sus posaderas en su castillo. Y tiene hombres y suministros en camino. Así pierda la vista. ¿Dónde están tu hermano y ese tipo raro? Todavía están buscando a esa mujer, a Fulke. Cree que nos ayudará a enviar a Idwin hacia una muerte prematura. Pero no alcanzo a entender cómo. Haz lo que consideres oportuno, Eivor. Prepararé a todos mis hombres para el combate. Iré al castillo de Kimbel y volveré con el Firth listo para el ataque. La fortaleza de Idwin es muy segura. ¿Puedo hacer algo para debilitar su influencia en la comarca o ponerla nerviosa? Ah, se me ocurre algo. Podrías eliminar a sus abanderados si los ves, y defender a mi Firth si ves que están en problemas. Nos hicimos con parte de sus suministros, pero si encuentras algún almacén como este, destrúyelo. Eso haré. Cuando estés listo para luchar, ven al campamento junto al castillo de Kimbel. Cerca del puerto viejo, el campamento. ¿Cómo la engatusamos cuando esté a nuestro cuidado? ¿Le decimos qué estamos buscando o mejor damos rodeos? Por lo que sé de Fulke, no tiene reparos en compartir sus creencias esotéricas. Si le hacemos una pregunta, responderá 10. Bien, pero sin transmitir ansiedad. Podría usarlo contra nosotros. Y aquí está Eivor. Esta vez has llegado a tiempo. Fulke está muy cerca. La tienen presa en el monasterio de San Albano, aquí cerca. Nuestro momento ha llegado, Eivor. Todo va a cambiar. Me alegraría si supiera quién es esa mujer y por qué la necesitamos. Ya he explicado demasiado. Es hora de pasar a la acción.
No has hecho nada por el estilo y quieres que te crea ciegamente. Deseo hablar con ella. Yo, tu Jarl. Solo eso ya es razón suficiente. ¿Para qué? ¿Para que lance un conjuro y torne a Idwin en anguila? Fulke no es la única ventaja que podemos obtener, Eivor. En San Albano hay tesoros, más de lo que podríamos contar. Puedes robar todo el oro y la plata que quieras, pero si no hay granjeros para contratar en los campos, el metal no sirve de nada. Hombres de toda Mercia acudirían a la llamada para luchar contra una mujer vasalla de Wessex. Eivor, hubo un tiempo en el que me seguía sin cuestionarme porque cada uno confiaba ciegamente en el otro. Sabías que nunca te arrastraría a nada por capricho y que no arriesgaba nuestras vidas sin conocer el coste. ¿Hay algo que te impida volver a creer en mí como lo hacías antes? ¿Como hermano? ¿Como tu familia? Sigurd, sabes que jamás traicionaría tu confianza en mí. Lucharé contigo. Pero hay que poner límites a esta persecución. Gidrich cuenta con nosotros. Claro que sí, y pronto cumpliremos con él. Ven. San Albano nunca decepciona. Es célebre por sus tesoros. Eso ya se verá. Estábamos hablando, Eivor. Habrá una cripta o mazmorra en el centro de la iglesia, si no me equivoco. Este es el monasterio. Fulke está aquí San dentro, Albano. en un lugar protegido. ¿Pero qué? Has elegido morir. ¿Qué miedo puede contigo, rata? ¿Se la pueden haber llevado? No, seguro que está aquí. Por aquí. ¿Ya? Ah, era hora. Igual que San Judas, agradezco a tu amado Jesús la sabiduría para penetrar el velo de Sofía. ¿Quién osa entrar en este santuario? Esta cueva rocosa apesta meados y sal. ¿Cómo te atreves? Hemos venido a por la mujer, Fulke. Ya no seguirá atormentándoos más. ¿La hereje loca? El que se engendra a sí mismo envía un ángel en mi auxilio.
Abre la puerta. Sus herejías merecen el castigo no de daneses o mahometanos, sino de verdaderos cristianos. Fraile, llevamos en las manos la sangre de tus guardianes. ¿Tanta sed de martirio tiene tu Dios para que tú también desees morir? Qué interesante eso que dices. Lo meditaré orando. El Señor quiere que sea hospitalario con los desconocidos. Toma, coge la llave y llévate de aquí a esa amiga tan extraña. Alabado seas, Señor del Tesoro de la Luz, por darme la oportunidad de ser libre. ¿Os envían los ángeles de Saklas? ¿O el que se engendra a sí mismo? No te puedo responder. ¿Eres esa a la que llaman Fulke? Lo soy en este reino. Una humilde buscadora del ser real del que se engendra a sí mismo. Y coleccionista de artefactos, ¿verdad? Lo soy. De los instrumentos de los hijos de Saklas el Necio. Es uno de mis muchos intereses. ¿Y entre esos objetos hay una piedra pulida con marcas misteriosas? Tú sí que eres misterioso. Piel tostada cubierta por un hábito y esa hoja demoníaca. ¿Por qué seguimos aquí? Van a venir soldados. Pasado el monasterio hay unos establos donde podremos conversar en paz. Guíanos. Venid. ¿Cuánto tiempo llevas encerrada? Semanas. Puede que un mes. ¿Por tu supuesta herejía? ¡Derribad a esa rana! Por herejía, sí. En esta vida he tenido la fortuna de objetos que dan fe de la obra del Demiurgo, el falso dios al que adoran esos imbéciles del hábito. He encontrado reliquias y grabados así en Germania y en Francia y aquí en Inglaterra. Lady Edwin sostiene que son blasfemas, pero su juicio está nublado. El valor de... ¡Eivor! ¿A dónde vas? Lady... Basta de misterios, Sigurd. Fulke es comisaria de objetos de gran valor, y uno de ellos podría desvelar mi verdadero ser. ¿Tu verdadero ser? Dijiste que buscabas la victoria, derrotar a Edwin. ¿No es una victoria saber que desciendo de los antiguos dioses? Conseguiría el dominio de esta tierra. ¿Que desciendes de los dioses? Por Odín, hermano, ¿qué estás diciendo? Fulke, dicen que posees una piedra profana grabada con marcas extrañas en la imagen de un árbol. En efecto. Un monolito al que llamo Piedra de la Saga. Pues la trajo a esta tierra el danés Ragnar Lodbrok. ¿La tienes aquí? Es la pieza estrella de mis objetos sagrados. ¿Podrías cambiar esta piedra por una alianza? ¿O por más luchadores? ¿Sirve para otra cosa que no sea alimentar tu vanidad? ¿Os dejo solos para que resolváis vuestras diferencias a martillazos? No tenemos ninguna. Solo queremos ver la piedra y leer las runas inscritas en ella. No hay nadie capaz de leerlas. Es una lengua desconocida y probablemente muerta hace mucho. Entonces podemos mirar sin peligro. Sin peligro alguno. Sé alabado, tú que te engendras a ti mismo por enviar a estos tres para librarme de mi castigo. No me ha traído aquí ningún dios, Fulke. He venido solo. Viniste porque te llamé yo, Eivor. El dios habló a través de mí. Hermano, cada vez te entiendo menos. Y tú me fascinas más a cada momento que pasa. La piedra de la saga está oculta y protegida por mi acólito. ¿Estáis listos para ir a verla? Cuanto antes vayamos a ver ese guijarro, mejor. Vamos. Acércate a la piedra con la mente abierta, Eivor. Tal vez la encuentres más interesante de lo esperado.
Ya estamos. Ahí ¿Qué arriba. torre es esta? Un vestigio del pasado romano de Inglaterra. Mi acólito se refugió en ellas cuando el obispo lo anatemizó por enseñar las verdades que me encarcelaron. ¿Era un sacerdote? Lo era. Y lo es. Los obispos ingleses son demasiado cobardes y están demasiado alienados como para entender su saber secreto. Hermano Paul, ¿estás aquí? Han hecho un registro concienzudo. Basim, monta guardia fuera. Esto es obra de Idwin. No me cabe ¿La duda. piedra está aquí? Le dije a Paul que la escondiese bien, pero no sé dónde. Dios mío. ¿Es este? ¿Tu acólito Paul? Querido amigo. Ahora eres uno con el Dios verdadero, en el tesoro de la luz. Tu amigo ha pagado cara su lealtad. Supongo que estaría protegiendo la piedra. Los hombres de Idwin mataron al hermano Paul y se llevaron mi piedra. Tú, siempre poniendo en duda mis órdenes. Nos retrasaste y me has hecho perder la oportunidad. Paciencia, hermano. Encontraremos la piedra esté donde esté. Equivocada o no, tendrás la respuesta que buscas. La respuesta ya la conozco, Eivor. La he visto en sueños. Sé perfectamente. Callaos, los dos. ¿Oís eso? Soldados, Idwin está aquí. ¿Cómo osáis, daneses, mancillar mi hogar? Espera, Eivor, dialoguemos. Idwin. En esta torre falta una piedra, con runas y el dibujo de un árbol. ¿Te suena? ¡Sí! Un oropel blasfemo de este hereje. ¿Es por eso, por lo que venís? Queremos negociar la piedra a cambio de la paz. ¿Qué haces? Y la promesa a Gidrich. Dánosla. Y nos iremos para no volver. Para eso, debéis traerme la cabeza de Gidrich. La piedra ya es casi nuestra. Lo prometiste, hermano. Hermano. ¿Tenemos trato? Aceptamos. Hecho. No, claro que no. ¡Eivor! ¡No! ¡Matadlos! ¡Los quiero muertos! Eivor, ¿estás loco? ¡Era nuestra oportunidad! Hablaremos de esto, Eivor. No lo voy a olvidar. Conmigo os guiaré. ¡Arrancaré las entrañas! ¡Se acabó! ¡Sangra! ¿Tienes más? ¡Cobarde! ¡Disparad! ¡Conmigo! ¡Ahora muere! ¡Tenemos ventaja! ¡Acabad! ¡A sufrir por eso! ¡Lucharemos juntos! ¡Te voy a desangrar!
Que así sea. ¡Muere! ¡Esa alimaña cobarde! La justicia de Dios te aguarda. Eivor, cabeza hueca, idiota. Era nuestra oportunidad de conseguir la piedra sin derramar sangre. No voy a traicionar a Gidrich. No te corresponde decidir eso. Mis promesas son mías y son inquebrantables. Tu deber es para con tu Jarl. Jarl Sigurd, tu hermano y superior. Esa es tu opinión, Basim. Seguro que hay más oportunidades. Podemos mantener las promesas y buscar la piedra juntos. Idwin huirá a su castillo. Si quieres tu piedra, la encontrarás allí. El ejército de Gidrich jamás atravesará sus muros. Podríamos haber cogido la piedra para luego organizar un asedio. Ese era el plan desde el principio. Yo no pretendía traicionar a Gidrich. Ese fue tu plan en todo momento. Y aún así, preferiste no decirme nada y actuar como un loco. No siempre se puede confiar en ti. Tus pasiones te dominan. Lo sé. Igual que lo sabía mi padre. Y también el tuyo. Quédate aquí lamentando tu fortuna. Yo tengo una promesa que cumplir, y eso haré. Te crees más de lo que eres, Eivor. Pero no posees la sabiduría de Odín. Ven, Basim. Esta disputa con tu hermano es digna de presenciar. ¿Siempre has sido tan acalorado? Toda mi vida habíamos sido uno, como si fuéramos de la misma sangre. Yo conocía su mente y él la mía, hasta hoy. El tiempo nos vuelve idiotas. Hoy has luchado bien, Fulke. ¿Combatirás ahora a mi lado? ¿Para arrebatarle la comarca a Idwin? Desde luego. Gidrich me ha pedido que sabotee su línea de suministros. ¿Sabes de dónde obtiene sus raciones y provisiones? Al este de Oxford, al sur de Leigh, hay un lugar llamado Eton, donde los mercaderes venden sus productos a los soldados. Nos reuniremos allí. Hasta pronto. Sigurd, hermano mío, te has perdido en tu propia tempestad.